bastante sencillo. Vamos a colocarle los huesos, los pesos y a verificar que los movimientos funcionen con este trabajo que hemos hecho para la posterior animación. Hemos elegido un personaje que tiene en su geometría una distribución bastante eficiente, es decir, su topología, la forma como está distribuida los quads en la geometría, es bastante eficiente para lo que vamos a hacer. Vamos a elegir la vista, esta vista de líneas escondidas, highline, y en la cámara frontal. Como ven, yo lo tengo, esa opción la tengo acá en un costado, para que me sea más sencillo ir cambiando de cámaras, ya que no me gusta hacer mucho uso del shortcut. Bueno, vamos a elegir la herramienta de huesos, vamos a desmarcar, que normalmente tiene marcado Rod Null, y vamos a desmarcarlo para que no nos cree una jerarquía de huesos a partir de un nulo, sino a partir de un mismo hueso. Vamos a sacar estas herramientas de ahí para no estar intercambiando tanto. Bueno, con la tecla control y clic vamos a crear nuestro primer hueso, que normalmente debe estar en el centro de del eje Y, pero que en su vista de costado nosotros podemos manipular para que quede en el centro de la masa, en el centro de la geometría del personaje. Ese es uno de los huesos más importantes, es el que siempre conocemos como hip, que es el hueso que va a controlar, digamos, casi todo el personaje. De ahí en adelante vamos a marcar, teniendo marcado ese con control y clic, vamos a ir haciendo la cantidad de huesos, y esto depende mucho del tipo de personaje que estemos creando. En este caso yo voy a hacer unos huesos grandes porque mi personaje es bastante sencillo. Cada uno de esos huesos siguientes al hip se va a conocer con el nombre de espina, hasta llegar al chest, es decir, al pecho, a la parte del tronco del personaje, y posteriormente pues el cuello. Aquí con la herramienta mover vamos a ir posicionando, tratando de seguir un poco la forma que tiene el personaje, porque si bien en la vista frontal parece que está muy bien, en realidad la idea es que la geometría también le dé una idea a la posición de los huesos, de cómo va fluyendo la geometría para que se conecten de una forma eficiente. Aquí iremos con el hueso del cuello y posteriormente el hueso de la cabeza, que debe estar siempre, digamos, como en el centro también de la masa y en la dirección en la que está posicionada la cabeza. Bien, ahora pues obviamente vamos a guardar y vamos a empezar a renombrar los huesos, algo bastante importante. Como les decía, este va siempre, el primero va a ser el hip, el siguiente son la espina dorsal, los vértebras, etcétera, como quieran llamarlos, hasta encontrar la que sería el cuello, la cabeza, sí. Algunos de esos spine van a ser entonces más adelante el chest, porque ahí van a brotar. Si hagámoslo de una vez, este debe ser el chest. De ahí va a brotar entonces se van a conectar los brazos. Bien, ahora sin tener ningún hueso seleccionado, y eso es bastante importante, vamos a seguir marcando en esta oportunidad los de las piernas. Vamos a empezar con el de lo que sería la parte superior del fémur, colocarlo, digo fémur en caso de que sean personajes humanoides. Luego rodillas, pantorrilla y el empeine, y por último pues el que movería los dedos. Si uno quisiera pues podría hacerle a cada uno de los dedos movilidad si fuera el personaje de esa manera. Y ahora los empezamos a reposicionar con la herramienta mover para que queden en el centro
y en la posición adecuada respecto también a nuestra topología. Eso es bastante importante, entender que lo que está determinando el flujo de los huesos no es una plantilla, no es algo que esté predeterminado, sino la misma geometría del personaje, y esto hace que le dé eh, tanta individualidad al personaje. También vamos a ir renombrando. Es importante renombrar. En este caso siempre voy a poner L de left, izquierda, guión al piso y el nombre que corresponda o que me sirva de guía. No importa que los nombres no se correspondan con la anatomía, digamos, o con el nombre exacto de las cosas, pero que sí nos sirvan para la referencia. Entonces, todos porque son en la parte izquierda. Luego vamos a espejarlo, es decir, hacer simetría para que todo lo que esté hecho de ese lado se pase al otro. Entonces ya tenemos la left pierna, la pierna izquierda, y ahora vamos a hacer el brazo de la misma manera, cámara frontal, la herramienta de join, de huesos, clic donde corresponda. En este caso no vamos a hacer hombros, muchos personajes tienen hombros y tienen una propia movilidad en los hombros, pero en esta oportunidad no vamos a hacer hombros, vamos a partir únicamente eh, desde el brazo, movimiento directamente del brazo. Esto tiene unas implicaciones a la hora de animar. Luego hacemos la parte del codo y ahí continuamos entonces con la muñeca. Vamos a lo mismo con la herramienta mover, vamos a posicionar donde corresponde. Es bien importante que el doblez del codo esté bien posicionado. Lo mismo la muñeca. La muñeca generalmente lo importante es no terminarlo donde empieza a hacerse más compleja la geometría, sino un poco antes para que en el doblez no se nos arrastre. Eso lo veremos luego. Aquí ya vamos a empezar a hacer un dedo de muestra, que ese dedo lo vamos a copiar luego. Entonces simplemente vamos creando el dedo, lo vamos a posicionar siempre con la herramienta mover por ahora donde le corresponde. Ahí. Si nuestro dedo, por ejemplo, tuviera una geometría más deficiente, es decir, menos polígonos en los cuales ejercer en el momento de la animación el doblaje del dedo, pues eso nos va a traer problemas. Además, también para los pesos es importante que haya una distribución bastante eficiente respecto a la geometría. Bueno, ya está, digamos, el dedo posicionado donde debe estar, más o menos, un poco más arriba ahí. Y lo siguiente sería entonces centrarlo y duplicar. Entonces, si selecciono el primero, acá lo voy a nombrar, todos los voy a nombrar como dedo izquierdo sí, corazón, digamos, dedo central. Y ahora los voy a alinear antes de copiarlos. Entonces, con la herramienta de Join Align Tool, lo que me permite es decirle en qué sentido quiero que se alineen, que sea alineado los huesos. Entonces, esto va a hacer que, fíjese que está en qué dirección se están alineando los huesos del dedo para que después no haya problemas. Entonces, con la letra control oprimida y arrastrando, lo que hago es hacer un duplicado de ese dedo y voy a proceder a posicionarlo donde corresponde, y así haré con los otros dedos de la mano, recordando que pues hay que ajustarlo a la geometría generalmente, o mejor dicho, necesariamente donde se hacen los cortes.
para que a la hora del doblez no hayan actitudes extrañas de la malla. Bien,